Durante más de 1000 años, una ciudad surgida entre colinas controló reinos, religiones, mares y hasta el tiempo. Roma no solo conquistó territorios, conquistó el futuro, su idioma, sus leyes, sus caminos. Aún los recorremos hoy, aunque no lo sepas, pero ¿cómo lo lograron? ¿Qué hizo que simples pastores se convirtieran en emperadores del mundo? En este viaje descubrirás los secretos de una civilización tan brillante como brutal, tan avanzada como contradictoria. Esta no es solo una historia antigua. Esta es la historia del mundo que heredaste. Pero, antes de ser imperio, Roma tuvo que nacer. Y su nacimiento fue tan simbólico como sangriento. La historia de Roma no comenzó con emperadores ni conquistas, sino con una leyenda. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C., por dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo. Se dice que fueron abandonados al nacer, y que una loba los encontró en la orilla del río Tíber, los protegió y los amamantó como si fueran sus propias crías. Esta historia puede parecer un mito salvaje, pero esconde algo más profundo, un mensaje político. Años más tarde, Rómulo mató a su propio hermano en una disputa por el liderazgo. Así, según la leyenda, nació Roma, con sangre, ambición y destino. Desde su primer aliento, Roma cargaba con una identidad marcada por el conflicto y la grandeza. Sin embargo, los arqueólogos nos cuentan una versión diferente. Roma no nació de una sola persona, ni de un acto heroico. En realidad, surgió de la unión de varios pueblos que habitaban las colinas del Lacio, en el centro de lo que hoy conocemos como Italia. Eran agricultores, comerciantes y refugiados, personas que buscaban protección, alimento y un lugar donde prosperar. Al mezclarse, formaron algo nuevo. No eran completamente griegos, ni del todo etruscos. Eran algo distinto. Eran romanos. Mientras el mito ofrecía orgullo y unidad, la realidad tejía los verdaderos cimientos de una civilización. Roma no nació poderosa, pero nació con algo más importante, la convicción de que estaba destinada a serlo. Roma no siempre fue un imperio. Durante casi 500 años, fue una república. Al principio, los romanos expulsaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio, cansados de los abusos del poder absoluto. Así nació un nuevo modelo de gobierno, la res publica, que en latín significa la cosa pública. En vez de un solo rey, el poder se repartía entre 2 cónsules que gobernaban por un año. Y aunque suena a democracia, la realidad era distinta. Solo los hombres ricos y libres podían votar. Y aún más, solo una élite llamada patricios tomaba las decisiones más importantes. Aún así, fue una idea revolucionaria. El poder ya no venía de la sangre real, sino de la ley, de los acuerdos, del deber hacia Roma. Aparecen entonces nuevas instituciones. El Senado, los tribunos de la plebe, las leyes escritas en piedra. Cada conflicto interno, cada protesta social, moldeaba poco a poco el sistema. Y así, entre alianzas y enfrentamientos, entre valores y contradicciones, nació una de las primeras grandes repúblicas de la historia. Una república construida sobre ideales como el deber, el honor y la virtud. Pero también sobre desigualdad, ambición y guerra. La república había durado siglos, pero el poder, como siempre, cambió de manos. En medio de crisis, guerras civiles y ambiciones desbordadas, surgió un hombre que tomaría el control total. Octavio, el sobrino nieto de Julio César. Se hizo llamar Augusto, y con él nació el Imperio Romano. Bajo su mandato, Roma alcanzó una nueva forma de poder, centralizado, organizado y envuelto en símbolos. El emperador no era solo un gobernante. Era casi un dios. Sus estatuas llenaban las ciudades. Su imagen estaba en cada moneda. Su palabra era ley. Pero el verdadero poder de Roma no solo estaba en sus ejércitos. Estaba en su capacidad para construir y convencer. Anfiteatros, caminos, acueductos, templos, foros. Todo comunicaba grandeza. Todo era propaganda. En cada ladrillo, en cada arco triunfal, Roma repetía su mensaje. Somos eternos.
Y durante siglos, lo parecieron. No todo en Roma eran emperadores, guerras y conquistas. La mayoría de los romanos eran personas comunes. Panaderos, agricultores, artesanos, soldados, esclavos. Sus días comenzaban al amanecer. Muchos se dirigían al foro, donde se comerciaban alimentos, telas, utensilios y chismes. Las viviendas eran modestas. En las ciudades, las familias vivían en insulae, edificios de varios pisos que a menudo carecían de agua y saneamiento. En el campo, la vida era aún más dura, pero más tranquila. El ocio también era parte del día. Los romanos amaban los baños públicos, los espectáculos en anfiteatros y los banquetes. Comían con las manos, se recostaban para cenar y usaban garum, una salsa de pescado fermentado, en casi todo. Su mundo estaba lleno de supersticiones, rituales domésticos, dioses familiares y símbolos grabados en las paredes. Vivían entre la rutina y la gloria, entre lo práctico y lo eterno. No todo en Roma era honor y civilización. Bajo sus templos y leyes se escondía un sistema brutal, sostenido por la esclavitud. Se estima que hasta 1/3 de la población romana estaba compuesta por esclavos. Eran botines de guerra, castigos judiciales, o simplemente nacían sin libertad. Trabajaban en todo, en el campo, en las minas, en las casas. Algunos eran tratados como objetos, otros eran educados, pero siempre eran propiedad. En los anfiteatros, la muerte era un espectáculo. Gladiadores, muchos de ellos esclavos, luchaban a muerte para entretener al pueblo y distraerlo, porque Roma no solo dominaba por la fuerza, también lo hacía a través del miedo, la costumbre y el pan y circo. Una fórmula perfecta para mantener al pueblo entretenido y obediente. ¿Cómo fue posible que Roma dominara tantos pueblos, culturas y territorios durante siglos? Su fuerza no estaba solo en sus legiones, sino en su sistema. Roma valoraba la disciplina por encima del deseo, el deber sobre el placer, el orden sobre el caos. Sus leyes eran claras, escritas en piedra, y se aplicaban a todos, al menos en teoría. Donde llegaba una legión también llegaba una vía romana, un arco triunfal, un foro y una estatua del emperador. Roma imponía su presencia visual. No solo conquistaba con armas, sino con arquitectura, lenguaje, símbolos y costumbre. Era una red de control, disfrazada de civilización. Y por mucho tiempo, funcionó. Roma no cayó en un solo día. Fue un proceso lento, lleno de señales que muchos prefirieron ignorar. La corrupción se volvió costumbre. Los ricos eran más ricos. Los pobres, más olvidados. La política se volvió un juego de traiciones. El ejército, un negocio. El territorio era tan vasto que ya no podía protegerse. Invasiones, rebeliones, epidemias, inflación. Y sin embargo, muchos seguían creyendo que Roma era eterna. En el año 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente fue depuesto. Pero la verdadera caída había comenzado mucho antes. Roma no fue destruida desde fuera. Se deshizo desde dentro. Roma cayó. Pero su sombra jamás desapareció. Sus ideas, su lengua, sus caminos, aún viven en el mundo que habitamos. En cada ley escrita, en cada ciudad trazada, en cada símbolo de poder. Roma no fue solo una civilización, fue una advertencia de que incluso los imperios más grandes, si se olvidan de su alma, también se quiebran.